Ok, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la sesión general del día de hoy. Para esta ocasión toca al servicio de anestesiología. Nos acompaña la doctora Guadalupe Vázquez Piña. Ella es jefa del servicio de anestesiología en este hospital y pues nos va a platicar un poquito de analgesia y sedación, sobre todo enfocado a esta cuestión del paciente con COVID-19. Damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Vázquez para que haga la presentación. Buenas tardes. Agradezco la invitación al tema de analgesia sedación en el paciente COVID. Bueno, la infección por SARS-CoV-2 que hemos venido viviendo es la responsable de la pandemia denominada COVID-19, pues cursa en la mayoría de los casos con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, de leve a grave, para cuyo manejo puede ser necesario inclusive tomar otras maniobras, entre ellas la aplicación de decúbito prono, en algunos casos ya más serios o más severos, el empleo de ventilación mecánica controlada, PIP, y para ello pues requerimos y vemos necesario la adecuada analgesia, sedación de estos pacientes e inclusive en algunas de sus formas podemos asociarlas a un bloqueo neuromuscular para evitar el desarrollo de complicaciones. Así pues, entendemos por analgesia a la pérdida o modulación de la percepción del dolor. Es un bloqueo específico de la sensibilidad dolorosa. Y entendemos por sedación a la depresión del estado de vigilia provocada por un método farmacológico cuyo objetivo es precisamente que el paciente pueda mantener una vía aérea permeable y en lo posible, si el caso así lo permite, responder a estímulos físicos y a órdenes verbales. Dentro de las consideraciones observamos grados de sedación. Entre ellos tenemos una analgesia, sedación mínima, o bien conocida como una ansiolisis. Se refiere esta a un grado muy superficial de sedación en la cual existe una respuesta normal a la estimulación verbal. Aquí la vía aérea, la respiración espontánea y la función cardiovascular no se van a encontrar afectadas. Es decir, en otras palabras, se refiere a un paciente tranquilo, cooperador y despierto. Es importante que en cada uno de estos grados de sedación, de analgesia-sedación, tengamos escalas para poder monitorizar o monitorear a nuestro paciente. Así pues, en este grado de sedación, la valoración del dolor la podemos realizar con escalas verbales en pacientes que se pueden comunicar. De esto tenemos un ejemplo como la escala verbal numérica. En la sedación analgesia moderada, aquí es una sedación todavía consciente, se refiere al paciente que bajo efectos de sedantes y analgésicos se va a encontrar tranquilo y además puede responder todavía a estimulación verbal o táctil. Aquí la vía respiratoria o la vía aérea se va a encontrar adecuadamente mantenida, permeable, hay respiración espontánea y la función cardiovascular se encuentra estable. En este grado de sedación tenemos a un paciente tranquilo, aunque sedado, va a estar cooperador a órdenes verbales y táctiles. Aquí el nivel de sedación lo vamos a monitorizar mediante la aplicación de escalas, tales como la de Rickman Agitation Sedation, el famoso RASS, que se utiliza precisamente esta escala en pacientes
medicina crítica. Y nosotros, para este grado de sedación, vamos a buscar valores objetivos entre -2 y 0. Tenemos la sedación analgesia profunda. Aquí los pacientes van a estar sedados profundamente. Y si les damos órdenes, ellos no van a responder. Pero sí responden a estimulación dolorosa repetida. Aquí podemos requerir de maniobras para mantener la vía aérea permeable, tanto como acomodamiento de la cabeza, como tener los ejes debidamente alineados para que la respiración pueda mejorar, porque aquí ya tenemos, en este tipo de pacientes, la respiración puede ser ya inadecuada. En este grado de sedación, la función cardiovascular usualmente se encuentra mantenida o estable. Aquí es fundamental, seguramente vamos a requerir el empleo de monitorización del nivel de sedación mediante el índice biespectral BIS para medición de bloqueo neuromuscular, si así lo requiriéramos en este tipo de pacientes. Y la monitorización del dolor va a ser a través de dispositivos ANI, que son Analgesia Nociception Index, que es precisamente un monitor que nos va a medir la analgesia profunda. ¿Ok? Bueno, debido a las peculiaridades de la pandemia COVID-19, se ha estado experimentando tanto a nivel nacional como a nivel internacional un desabasto de fármacos, precisamente analgésicos sedantes, de uso más común o más frecuente, lo que nos obliga a nosotros los profesionales de la salud a considerar pautas de sedación fuera de lo que normalmente estábamos habituados a utilizar. Esto va a estar en función de la disponibilidad de fármacos con los que contemos en cada uno de los hospitales. Sin dejar a un lado que debemos considerar indispensable la monitorización del dolor, sedación y del bloqueo neuromuscular de estos pacientes, no solo para disminuir efectos secundarios, ¿sí?, y medir el nivel tanto de sedación como de analgesia en estos pacientes, sino también verlo como una estrategia de ahorro de fármacos. Bueno, las pautas que les voy a dar a continuación en cuanto a los modelos de medicamentos en analgesia y sedación, pues a lo mejor no siempre van a ser los más deseables, ¿sí?, como estábamos acostumbrados anteriormente a emplearlos. Sin embargo, se ha elaborado estas pautas intentando incluir diferentes escenarios posibles, obviamente individualizar a cada uno según las disponibilidades de cada centro hospitalario, pero también no olvidar, ¿sí?, que es importante tener en cuenta los antecedentes de comorbilidad de los pacientes que cursan SARS-CoV-2, tener en cuenta antecedentes alérgicos, antecedentes asmáticos, antecedentes cardiovasculares, antecedentes inmunológicos, ¿sí?, y sobre todo que debemos tomar en cuenta las interacciones farmacológicas existentes ya propias de los fármacos que se utilizan para combatir esta infección por SARS-CoV-2, fundamentalmente inclusive antirretrovirales, lopinavir, ritonavir, remdesivir, que estuvo y que está todavía en utilidad, y la hidroxicloroquina, que también estuvo en anteriores meses pues muy indicada. Estos fármacos que se utilizan para esta infección, ¿sí?, y nosotros el utilizar los analgésicos sedantes van de alguna manera a aumentar
los niveles plasmáticos de nuestros fármacos analgésicos sedantes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque hay que recordar que algunos de ellos tienen efecto acumulativo, metabolismo retardado y que, bueno, pueden permanecer en nivel plasmático más tiempo. De ahí, nuevamente, les hago hincapié en la importancia de monitorizar estrechamente los niveles de sedación, tanto con mediciones objetivas como con, mediciones objetivas y validadas para evitar una sobresedación o una infrasedación. De ahí tenemos estrategias de analgesia, sedación y relajación de estos pacientes, ¿sí? Dependiendo lo que nosotros necesitemos. Así pues tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, que seguramente tendremos pacientes con intubación orotraqueal. Aquí vamos a requerir de analgesia sedación profunda, ¿sí? Esto va a ser dependiente de la situación hemodinámica del paciente, así como los antecedentes de cada uno de nuestros pacientes. Eso nunca debemos olvidarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, estas serían unas de las alternativas de modelo de indicación. Tenemos el modelo A, pues vamos a administrar analgesia sedación. Sedación e hipnosis la vamos a administrar con propofol o midazolam. El propofol hasta 4 miligramos por kilo por hora, ¿sí? Acuérdense, va de 1 hasta 4 miligramos, no sobrepasar de los 4.5 miligramos por kilo hora de propofol. O bien midazolam de 50 hasta 250 microgramos por kilo por hora, sin sobrepasar de esta dosis de 250 microgramos kilo hora. En analgesia vamos a administrar fentanil, opioides, fentanil, remifentanil y morfina. Hay que recordar que los opioides actúan a nivel de receptores, ¿sí? Principalmente su mecanismo de acción es en receptores Mu, que son los que nos proveen precisamente de la analgesia potente de estos opioides. Pero tienen también un grado mínimo en donde actúan en otros receptores, como son los receptores kappa y delta, ¿sí? Y que nos proveen de algún grado de sedación. Así pues tenemos que el fentanil lo vamos a administrar a 1 microgramo por kilo por hora. El remifentanil va de 0.5 a 3 microgramos por kilo por hora. Y en situaciones de analgesia sedación profunda prolongada podemos administrarlo hasta 12 microgramos por kilo por hora. Y morfina de 1 a 5 miligramos por hora. Hay que tener en cuenta que de los 3 opioides presentados anteriormente, sus características farmacocinéticas, entre las que tenemos que el remifentanil es el fármaco que menos acumulación tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se considera que el remifentanil es un opioide de primera línea, mientras que la morfina es un fármaco con metabolismo más retardado. Este pasaría a una tercera línea. Entre estos dos tenemos el fentanilo, que puede prolongar su vida media solo en caso de que se utilice en infusiones prolongadas o bien en pacientes con insuficiencia hepática, ¿sí? Y también estos 3 opioides debemos considerar el uso concomitante con lopinavir, ritonavir, remdesivir e hidroxicloroquina, ¿ok? Ya que va a alargar la vida media de los opioides. Tenemos el modelo B. Aquí vamos a dar sedación e hipnosis con propofol y o midazolam. Y analgesia sedación con fentanil, remifentanil o morfina. Pero aquí nos anexan otro medicamento que es la ketamina. Considerando que la ketamina, sus características propias de la ketamina farmacológicas,
Debemos de tener en cuenta los antecedentes propios de cada paciente. Si bien ayuda de alguna manera a nivel broncoalveolar, también tiene otros efectos que probablemente puedan no ser muy útiles para algunos pacientes, ¿sí? Debemos considerar las características farmacológicas de la ketamina. La dosis para analgesia sedación profunda va de 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora. Además, este medicamento, bueno, pues por sus características farmacológicas, pues definitivamente nos va a disminuir bastante la utilidad, el uso de los opioides y de los hipnóticos. Nos disminuye, no la suple, nos disminuye el requerimiento de estos medicamentos. Y considerar que la ketamina, bueno, es un anestésico disociativo. Tenemos la dexmedetomidina con una dosis de 0.2 hasta 1.4 microgramos por kilogramo por hora. Y debemos asociarlo a otros fármacos analgésicos sedantes, como ya lo mencionamos, midazolam, propofol y opioides. Efectivamente nos disminuye hasta un 30%, ¿sí?, el ahorro de estos medicamentos y nos conlleva adecuadamente a una analgesia sedación. Sin embargo, no hay que olvidar que debemos siempre de monitorizar a nuestros pacientes con las diferentes escalas, tanto de dolor como de sedación. También nos recomiendan el uso de la clonidina IV hasta 3 microgramos kilo hora. Esta potencializa el efecto de los sedantes. Y el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina de vida media larga para sedación profunda, para pacientes que van a estar con una analgesia sedación profunda prolongada, ¿sí? Se puede utilizar en caso de desabasto de fármacos hipnóticos sedantes. Hay que recordar que el diazepam, pues, libera, ¿sí?, metabolitos activos y por eso es que se quedan circulando a nivel plasmático y bueno, en caso de que requiriéramos una analgesia sedación profunda prolongada, pues está indicado, ¿de acuerdo? Bueno, la preparación del diazepam pues debe ser en un frasco de vidrio, siempre evitando el plástico, el PVC, por la composición del fármaco. Se puede utilizar para su dilución, solución salina fisiológica o dextrosal 5. Podemos utilizar 5 ámpulas de 10 miligramos, 50 miligramos tendríamos en 250 mililitros de estas soluciones, teniendo 200 microgramos por mililitro y bueno, ya de acuerdo a eso, pues haremos nuestra cuenta para de acuerdo al kilogramo de peso de nuestro paciente y podérselo administrar y aforar a esa dilución. En todos los casos debemos utilizar el fentanil, morfina o remifentanil como estrategia analgésica. Tenemos otro modelo que es la sedación inhalatoria, siempre y cuando lo tengamos en disponibilidad. Para ello, bueno, pues hay que tener precaución con los filtros empleados de este fármaco, ya que conocemos todos que es un gas. Y para ello, bueno, pues tanto su colocación, su administración, su mantenimiento, pues se requiere de experiencia. Y si no tuviéramos experiencia en ello, bueno, pues debíamos consultar el protocolo de sedación inhalatoria. Nos recomiendan el sevoflurano de 4 a 10 mililitros por hora, siempre y cuando tengamos un infusor permeable, y lo que es lo mismo de 0.5 a 1.4 MAC. Y el isoflurano de 2 a 7 mililitros por hora, que sería el requerimiento de perfusión, ¿sí?, de 0.3 hasta 0.7 MAC. Siempre considerando que debemos tener nuevamente de alguna manera monitorizar el grado de analgesia sedación, pero en estos pacientes obviamente tenemos toda la monitorización invasiva y no invasiva que requerimos para el adecuado control y de alguna manera la protección de estos pacientes.
El tiopental sódico lo podemos utilizar a 3 miligramos por kilo por hora, pero solamente en caso de extrema necesidad, porque no tenemos otro medicamento sedante que de alguna manera pudiéramos utilizar debido a los efectos cardiovasculares, depresores e inmunosupresores que nos da este fármaco. Aquí se recomienda, sí, básicamente una monitorización estricta de la profundidad de sedación mediante la monitorización del BIS, ¿de acuerdo? Y nuevamente, en todos los casos, vamos a utilizar analgésicos derivados de los opioides. Bueno, la relajación con bloqueadores neuromusculares no despolarizantes van a estar encaminados siempre a evitar las asincronías que tenemos en la ventilación mecánica de estos pacientes que se encuentran intubados, lo que en muchos casos podemos conseguir disminuir esas asincronías o desaparecerlas sencillamente con dosis bajas de estos medicamentos. Podemos tener la necesidad de perfusión continua de estos medicamentos, pero debemos también monitorizarlos, estas dosis, a través del TOF, consiguiendo de 3 a 4 respuestas. Ahora, las dosis recomendadas en caso de perfusión continua de estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes son de primera y de segunda línea. Tenemos de primera línea al cisatracurio, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por hora. Este es el bloqueador neuromuscular no despolarizante de elección. Esto es lo más reciente que tenemos, ¿sí? Y segundo medicamento tenemos el rocuronio, también considerado como de primera línea, de 0.3 a 0.75 miligramos kilo hora. Aunque este medicamento es acumulativo, ¿sí? Tras su uso prolongado en pacientes con analgesia sedación prolongada, también en casos de insuficiencia renal o hepática de estos pacientes puede ser una opción este tipo de medicamento, ya que podemos considerar que probablemente no sea por regla general, pues ser extubados inmediatamente, suspendida su perfusión. Podemos esperar un tiempo mayor para que se elimine este tipo de medicamentos, pero es considerado de primera línea. De segunda línea tenemos el atracurio de 0.6 a 0.8 miligramos por kilogramo por hora. El atracurio es un fármaco que se metaboliza a través de, a nivel plasmático, se metaboliza a nivel plasmático a través de las esterases plasmáticos, y entre sus efectos secundarios destaca que es muy histaminógeno, es decir, libera histamina y también libera la producción de un metabolito neurotóxico que es el laudanócido y que es importante considerar por antecedentes de algunos pacientes, propios de algunos pacientes. Otro medicamento de segunda línea sería el becuronio, que va de 0.5 a 1.4 microgramos por kilo minuto. Tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda leve, de leve a moderado. Aquí tenemos la analgesia sedación secuencial y dinámica en este tipo de analgesia. Aquí vamos a tener estabilidad hemodinámica de nuestro paciente con disminución de parámetros ventilatorios no tan significativos, porque también no tenemos bloqueo neuromuscular y no tenemos la necesidad de tomar ciertas maniobras en esos pacientes, como serían sesiones de prono, ¿sí? Entonces, es importante y recomendable el uso de sedantes de menor vida media, buscando un RAS, como ya les había dicho, la escala de Rickmond, objetivo de -2 a 0. Podemos utilizar este tipo de modelos. Como modelo A, Propofol, nuevamente de 1 hasta 4.5 miligramos por kilo por hora, con fentanil, hasta 1 microgramo por kilo por hora, o bien morfina, ¿sí?
Podemos valorar la pauta en bolos de 1 miligramo cada 4 a 6 horas. O podemos utilizar propofol con remifentanil, ¿sí? Aquí podemos valorar el empleo de la dexmedetomidina. Si la situación hemodinámica nos lo permite, de acuerdo a la farmacología propia de la dexmedetomidina. Es un fármaco excelente, pero también tiene efectos hemodinámicos muy serios. Entonces, si nos permite la situación hemodinámica el paciente, lo podemos utilizar de forma progresiva y esto es bien importante, mucho se está utilizando para facilitar el destete de los pacientes que están intubados y como ya les había comentado, definitivamente disminuye dosis tanto de sedantes como de analgésicos derivados de los opioides. Podemos utilizar y considerar la clonidina si no tuviéramos la posibilidad de la dexmedetomidina. La podemos utilizar por vía oral o por sonda nasogástrica hasta una dosis máxima de 300 microgramos cada 4 a 6 horas. Es bien importante que cuando, les vuelvo a repetir, que tengamos este tipo de pacientes, es bien importante siempre la monitorización de sus signos vitales y hacer mucho énfasis de la monitorización del electrocardiograma o de electrocardiográficamente, porque si usamos un agonista alfa-2, entonces podemos tener la existencia de un QT prolongado. Entonces debemos de estar muy a la expectativa y de la monitorización electrocardiográfica de estos pacientes. Tenemos una analgesia multimodal y tenemos 2 medicamentos que han sido avalados ya por la FDA y por la OMS precisamente como adyuvantes, que serían el paracetamol y el metamizol. Esto es sencillamente para disminuir la dosis total de opioides. Esto los utilizamos básicamente en la analgesia, sedación leve y moderada. Como ya les había comentado, en casos de destete dificultoso, por agitación o por delirium, podemos utilizar la dexme. Bueno, les comentaba que en caso de destete dificultoso, o por agitación o por delirio, podríamos utilizar también la dexmedetomidina a dosis bajas de 0.2 a 0.4 microgramos kilo hora, sobre todo en pacientes ancianos. En caso de delirio y agitación, también podemos utilizar haloperidol, pero siempre recordando que el haloperidol, igual que los alfa-2 agonistas, favorecen la prolongación del QT, por lo que nos obliga a una monitorización estricta electrocardiográficamente, más aún si el paciente está recibiendo hidroxicloroquina. Bueno, pues como conclusiones, pues ustedes han visto y hemos vivido todos, ¿sí? Esta pandemia de infección por SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Hemos visto que muchos pacientes pues han llegado a hospitales a demandar un servicio y de alguna manera estamos obligados a proveerles, ¿sí? Darles una atención integral y además mantenerlos adecuadamente en una etapa tan crítica como es precisamente un síndrome de dificultad respiratoria aguda desde leve hasta grave. Son pacientes que llegan de por sí ya, por saberse enfermos de esta infección, llegan ansiosos, ¿sí? Llegan agitados por dificultad respiratoria y bueno, pues el objetivo de una analgesia sedación en estos pacientes, pues debemos de tener en cuenta que debe ser personalizada, dinámica, secuencial, con monitorización básica e invasiva,
y no invasiva, y así como escalas o métodos objetivos adaptados a su evolución clínica y su evolución respiratoria de cada uno de los pacientes, individualizarlos y darles la mejor atención posible a este tipo de pacientes. Pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, pues si no hubiese, digamos, toda la sesión de hoy, y sobre todo, radica en el control del dolor. Muchas ocasiones, inclusive, pues, se ve como muchos de estos pacientes, después de que los intentan destetarlos en un periodo como de psicosis, de agitación, se ven orientados. Entonces es importante el manejo hasta donde. Como lo comentaba la doctora, inclusive la distribución de medicamentos analgésicos quiera alcanzar por eso es la importancia del tema, para saber qué otras alternativas existen y de alguna manera pues ustedes. Les agradecemos. Gracias a ustedes.